Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Bienvenidos, señoras y señores. Hoy tenemos con nosotros en la entrevista a una hispanista reconocida de nombre Martina Lemoine, y ha realizado una tesis doctoral nada más y nada menos que en la Sorbona sobre la figura de Ángel Pulido. Parece que la dirección de esta tesis doctoral ha estado a cargo de Jaime Vidal Sefía, que es un estudioso, investigador de toda la cultura sefardita de gran renombre mundial. Y, en fin, hola Martina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, pues aquí te tenemos a disposición para poder preguntarte acerca de esta figura tan interesante como es el doctor Pulido, y que probablemente tendrás bastante que contarnos, ¿no? Y empiezo directamente preguntándote por la figura del doctor Pulido. ¿Quién es? Bien, pues mira, encantada de contestarte. Yo te quería decir que he llegado al doctor Pulido por medio de mi amistad con el profesor Vidal Sefija en la Sorbona. Yo quería estudiar algo relacionado con el judaísmo español, y entonces pues el profesor me lanzó directamente una investigación de la prensa española a principios de siglo, con lo cual pues ya he encontrado pues el nombre del doctor Pulido como defensor de los sefarditas, que es por lo que más es conocido. Incluso le han llamado apóstol de los sefarditas, dado el cariño que los sefarditas le han tenido por acercarse a esta cuestión tan olvidada en la historia española. Bien, entonces el doctor Pulido, como te he dicho, había hecho muchos viajes en el oriente de Europa, donde había conocido a principios del siglo XIX muchos sefarditas, y había sido muy sorprendido por su españolismo y por el idioma español que hablaban, que era un idioma, por cierto, diferente al nuestro, porque era el judesmo. Y entonces el doctor Pulido, pues de vuelta a España, tiene un gran interés en hacer una propaganda sobre la realidad de los sefarditas en Oriente, y como hermanos españoles, se les llama incluso españoles sin patria. Y eso es la obra principal del doctor Pulido. Pero aparte de esto, yo he seguido investigando y he descubierto, aparte de un hombre que había hecho, digamos, renacer el sefardismo en España, un gran médico de la época de la Restauración que había hecho pues mucho para la sanidad española, y nada menos que ser el promotor de la primera ley de declaración obligatoria de enfermedades contagiosas. ¿Y has encontrado muchos estudios o investigaciones alrededor de este personaje, vamos? Bueno, yo cuando empecé la investigación, que yo te hablo de esto que hace ya 30 años, entonces pues digamos que no había nada. Había pues sí una biografía de su hijo y la biografía pues de un hombre cercano a los judíos, que era Manuel Ortega. Y empecé yo pues a estudiar. Pero ahora me estoy dando cuenta que están surgiendo pues un montón de estudios sobre el doctor Pulido, no concretamente, pero estudios históricos donde pues se hablan de la obra del doctor Pulido. Y no sé, ¿qué consecuencias crees tú que ha tenido la obra del doctor Pulido en España en concreto? Bien, digamos concretamente en su situación política, que era pues como plantear, digamos, un retorno de algunos sefarditas de buena posición para hacer inversiones comerciales en España, no hubo así resultados muy llamativos, ¿no? Pero la consecuencia del doctor Pulido tiene que ver como un poquito más a largo plazo. Y eso quiero decir que primero ha sido él que ha abierto el paso al retorno a la cuestión judía en España, que era una cuestión muy olvidada. Y luego otra cosa que ha sido sumamente importante y que el doctor Pulido no se podía imaginar es que cuando el doctor Pulido había pedido que se pudiera dar nacionalidad española a los sefarditas, el
gobierno no reaccionó hasta el año 1920, que se pudo dar, digamos, de forma como restringida la nacionalidad a protegidos españoles. Pero existía ya este decreto que fue un paso. Y ese decreto permitió que años más tarde, pues que claro, en un momento que el doctor Pulido no se podía imaginar, cuando pues la época, digamos, del genocidio de los nazis y de sus aliados contra las poblaciones judías, algunos centenares de judíos de los Balcanes pudieron ser salvados gracias a, digamos, al esmero de unos diplomáticos que se apoyaron en ese decreto para dar la nacionalidad española a estas personas, y entonces ya pudieron ser salvadas, dado que bueno, España era un país neutral en esta contienda internacional. Sí, yo recuerdo haber leído además respecto a la figura de Sansbury, que era uno de estos diplomáticos, exactamente, que había podido salvar a muchos judíos, ¿no? Gracias a este decreto, ¿no? Que había puesto en práctica entonces el doctor Pulido. Sí, se llamaron los diplomáticos salvadores. Pero la actuación fue por iniciativa propia de unas personas que tenían un sentido de, digamos, una sensibilidad y un sentido de la justicia. No fue una actuación, digamos, del gobierno de Franco. No, en absoluto. No, en absoluto, no fue, pues, exactamente. Pero la cobertura legal sí que fue gracias al doctor Pulido, entonces. Indirectamente sí. Así que bueno, nunca uno sabe hasta dónde van a llegar la magnitud de sus actos. Cierto. Y el haber podido realizar tu tesis con el profesor Jaime Vidal, ¿cómo llegas a él? Porque, bueno, por lo que tenemos entendido es una figura bastante reconocida y parece que inalcanzable, ¿no? Sí, bueno, como llego a él, yo ya había terminado mi licenciatura y estaba trabajando en la Secretaría del Instituto Hispánico. Y entonces él venía y con un encanto especial y una educación, pues, digamos, muy sensible hacia los estudiantes, y para pedir que se le hiciera sus trabajos. Entonces pues yo quedé absolutamente pues asombrada por esa personalidad de este señor, y entonces pues me puse en contacto con él y le dije claramente: mire, yo quiero hacer una tesis doctoral con usted trabajar sobre el tema del judaísmo español, porque eso es un tema que en mis estudios pues no nos ha tocado. Y bien, y entonces ya me dijo: bueno, pues bien, como usted va a ir a vivir a Madrid, pues estupendo, pues vaya a la hemeroteca y bueno, y consulte la prensa española a partir de 1900, así sin más me tiró al agua y entonces ya me puse ya a investigar la hemeroteca y descubrí el doctor Pulido. O sea que a la figura del doctor Pulido sí que llegaste a través del doctor... Sí, yo llego a través de Jaime Vidal Cefía, que él sabía lo que había, él conocía al doctor Pulido, pero claro, ya con esa técnica tan buena de investigación, no me dijo nada, me dijo: pues consulte la prensa española. Y así descubrí. Y luego en Madrid tuve la gran suerte de conocer a las nietas del doctor Pulido, que también me ayudaron mucho. ¿Y qué aspectos resaltarías más de tu estudio respecto a la figura del doctor Pulido? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención, lo que me ha llamado la atención? Pues esa digamos, originalidad y este interés por el judaísmo y por los sefarditas. No, sí, sin duda alguna es una figura que convendría quizá divulgar mucho más, ¿no? De lo que... Claro, sí, porque no es corriente, digamos, en España, pues tener un político que hable en el Senado a favor de los judíos, cuando ya todavía estaba vigente el decreto de expulsión, y bueno, y todos sabemos, pues, digamos, el antijudaísmo secular que había en España, ¿no? Todavía estaba vigente a finales del siglo XIX el decreto de la expulsión. ¿Perdón? Estaba todavía vigente el decreto de expulsión. Sí. El decreto de expulsión oficialmente ha sido abrogado, yo creo que bastante tarde. Yo no sé si incluso
con la vuelta a la democracia. No quiero decir un error, pero oficialmente ha sido abrogado muy tarde. Uh-huh. Aunque claro, pues no era vigente, pero... Pues bien, hasta aquí hemos llegado en la entrevista. Muchísimas gracias, Martina. Bueno, nada, yo encantada de haber estado un rato con vosotros. Ha sido realmente interesante. Sin duda alguna, espero que tengamos ocasión de volver a charlar y de que sigas ilustrándonos con los conocimientos y con los estudios que has realizado, por supuesto. Pues muchas gracias por vuestro interés. Gracias, Martina, y gracias a ustedes oyentes por estar con nosotros, y les invitamos a que sigan con nosotros en el resto de programas.